eh, uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde debe crecer una empresa? ¿Cuál debe ser el tamaño óptimo? En este caso, el tamaño óptimo de la planta de la empresa, ¿no? Entonces, hay preguntas muy de fondo que se hace el propio Williamson, ¿no? Una pregunta es, ¿por qué no podrá ser una empresa grande todo lo que puede hacer un grupo de empresas pequeñas? Y más aún, dice, ¿no? Claro, muy bien podríamos, hablando de agroindustria, ¿no? Muy bien, toda una sola planta podría abastecer, ¿no?, todo el mercado, una sola empresa. Pero acá, en el caso del Cusco, por ejemplo, tenemos una agroindustria donde hay muchas empresas, muchas pequeñas empresas, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿pero por qué no lo hacen una sola gran empresa, ¿no? Una sola planta, que podría ser más eficiente que sumar, digamos, unas 40, 50 pequeñas empresas, ¿no? ¿Y cuándo se puede sustituir, ¿no? ¿Cuándo pueden ser sustitutos los dos? La gran empresa con un conjunto de pequeñas empresas. Esa es una pregunta, ¿no? La otra, ¿cómo se explican las limitaciones del tamaño de las empresas? ¿Cómo le explicamos analíticamente el tamaño de una empresa, ¿no? Y finalmente, ¿por qué no se organiza la producción, ¿no?, en una sola gran empresa grande, ¿no? Porque muchas veces se apuesta por pequeñas empresas. Y esto también es otro aporte de Williamson a la teoría neoclásica, porque la teoría neoclásica, lo que sabemos perfectamente, nos dice es que la empresa neoclásica es que para una empresa competitiva, decimos así, ¿no? Una empresa competitiva, eh, muy bien puede maximizar su producción igualando su costo marginal con el precio del mercado, ¿no? La empresa competitiva. Una empresa monopólica te puede decir, una empresa logra su máximo beneficio, ¿no?, igualando su costo marginal con el ingreso marginal, ¿no? Entonces, allí la empresa está optimizando su producción, ¿no? Pero para Williams eso no es así, ¿no? Así no debe ser. Entonces, empieza para justamente dar respuesta, podría haber eso, ¿no?, de la integración, para que una sola gran empresa enfrente toda la curva de demanda del mercado, pueden fusionarse las pequeñas empresas, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no?, el modelo de la tasa de sustitución ofrece dos razones por las que una empresa evitaría la integración. Primero, es posible que se sacrifiquen economías de escala y de alcance. Si la empresa trata de hacer por sí mismo lo que puede obtener en el mercado, entonces ahí viene la organización interna versus la gobernación del mercado o la organización del mercado, ¿no? ¿Dónde la obtienes tú mejor tus insumos? ¿En el mercado o a través de negociación interna, ¿no? Sigue el debate en pie, eso, no se olviden. Eso tal vez es fundamental tomar en cuenta lo que señala Williamson, ¿no? Y segundo, dice, los costos de gobernación de la organización interna superan a los de la organización del mercado, ¿no? Superan a, a los de la organización del mercado cuando la especificidad de los objetivos es escasa. Ya pues, cuenta entonces lo que es la especificidad de los activos. Es importante. Cuando la especificidad de los activos es insignificante, entonces recurrimos al mercado.
la empresa recurre al mercado. Obviamente, si la especificidad de los activos es escaso, entonces la especificidad de los activos, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la empresa y la empresa, en la anterior clase la hemos visto, estamos refiriéndonos a la función de la especificidad de los activos. Vayamos a la gráfica para que recordemos. Nos estamos refiriendo a esto. Acá. La función de la especificidad de los activos es este delta C, ¿no es cierto? Así coste de producción no lo es tanto, ¿no? Sino está referido a la especificidad de los activos, ¿no? Y por otro lado también van los costos de gobernación, que es este delta G, nos está diciendo los costos de gobernación. Son las dos cosas determinantes para fijar el tamaño de una empresa. Así que es una orientación distinta a la que había señalado la teoría neoclásica, que el máximo o la maximización del beneficio de una empresa competitiva igualar el costo marginal al precio. Muy técnico, muy tecnológico, muy relacionado a la función de producción. Pero miren la entrada que le da Williamson. Le cambia realmente a toda la teoría, ¿no? Entonces, cuenta la función de la especificidad de los activos y los costos de gobernación para determinar el tamaño de la empresa. Ya estamos entonces cambiando lo que tradicionalmente ustedes conocían. Y ahora se van a dar cuenta por qué es así. Aquí nuevamente no vuelvo a repetir. Tenemos ahí la especificidad de los activos. Cuando la especificidad de los activos es mayor que cero y los costos de gobernación también son mayores a cero, respectivamente, dice, la limitación fundamental del tamaño de la empresa debe encontrarse en los incrementos del coste de gobernación de la organización interna cuando la especificidad de los activos es insignificante. Pero ¿dónde residen las ventajas comparativas en tales aspectos del coste de gobernación? ¿Por qué es positiva la intervención beta de los costos de gobernación mayor a cero? Esto del beta, estamos hablando de la gráfica anterior que les dije, les voy a enseñar para recordarles, a eso está haciendo esa referencia, ¿no? Entendiendo los incentivos de alta potencia, las reclamaciones residuales en la que un agente, por acuerdo o bajo la definición prevaleciente de los derechos de propiedad, se apropia de una corriente de ingresos netos, donde se ven influidos por los esfuerzos del agente económico. Y aquí vamos a justamente un poco más, todavía ustedes no tienen claro cuál debe ser el límite del tamaño de una empresa. Ya les dije, ya tiene que ver, ¿no?, la variación de ¿no?, de la especificidad de los activos y los costos de gobernación. Pero ¿cómo la explica? ¿Cómo la entendemos? Eso estoy seguro muchos de ustedes todavía no la están entendiendo bien. Como decimos, no la están parando bien, ¿no? Y un poco nos ayuda Frank Knight, dice, ¿no? Hizo una referencia temprana a las limitaciones del enigma del tamaño de la empresa cuando en 1921 observó que los rendimientos decrecientes de la administración constituyen un tema mencionado a menudo en la literatura económica, pero se acerca del cual hay escaso análisis científico. Entonces, efectivamente, cuando les enseñaron en micro 1, micro 2, las funciones de producción de las empresas, les dijeron, ¿no?, las condiciones de máximo beneficio de una empresa, precio igual al costo marginal.
Un monopolio, ingreso marginal, costo marginal. Eso en realidad es demasiado limitado, muy estrecho, muy chato la visión, tenerla así del tamaño. Porque después hagan juego a vuestra memoria. Cuando se traza la curva de la función de producción de una empresa, hay un punto óptimo, ¿no es cierto? Donde en este caso la pendiente de la producción se iguala a la pendiente de los precios relativos, ¿no? Hay un puntito, una tangente. Ese es el único punto óptimo, ¿no es cierto? Más al lado derecho se dan los rendimientos decrecientes, porque ya por eso la curva se hace pues de tendencia, se, se dobla, ¿no? Hacia abajo, la curva de la producción. ¿Qué significa eso? Rendimientos decrecientes. Eso es muy mecánico, es muy técnico. Recuerdo cuando era estudiante me enseñaban eso y yo, para mí era lo máximo, ¿no? Uf, pero no tenía idea que esa teoría iba a tener mucha limitación, ¿no? Para a futuro. Continuamos aquí, dice, ¿no? Si la empresa dominante puede usar el insumo exactamente en la misma forma que el nuevo competidor más pequeño, la empresa más grande podrá hacer todo lo que pueda hacer la empresa más pequeña. Si puede mejorar el uso del insumo, podrá hacer más. En consecuencia, las industrias no se organizan en todas partes como monopolios, solo en virtud de la vigilancia y las restricciones de la política pública. La pregunta que se hace COUS es ¿por qué no realiza toda la producción una empresa grande? Para Nike la respuesta sería la cuestión de los rendimientos decrecientes. De la empresa depende realmente de la cantidad de incertidumbre existente. Ya algo más, está yendo mucho más allá del enfoque neoclásico puro, ¿no? ¿Por qué? Porque está diciéndonos de que hay una cuestión de los rendimientos decrecientes de la empresa, pero en este caso ya no por cuestiones tecnológicas, o sea, sobre uso de un factor, de un insumo. Si la estamos utilizando en exceso un insumo y ya se dan los rendimientos decrecientes. Esa es la conclusión, una ley física, ¿no? Pero acá ya no nos está diciendo eso, sino es por la incertidumbre. Entonces ya estamos entrando a los otros tipos de variables que, principalmente pues del hombre, ¿no? De la conducta oportunista del agente económico, ¿no? La racionalidad limitada, ¿no? A eso se está refiriendo, porque hay incertidumbre, ¿no? Porque en la conducta oportunista no sabes tú si la información es correcta o está distorsionada, ¿no? Entonces, ese aparentemente un problema muy que no tendría mucha incidencia, al final complica todo para determinar el tamaño de la empresa. Entonces ya se están dando cuenta, no es eso de la ley de los rendimientos decrecientes la que determina el tamaño de la planta, sino la incertidumbre, ¿no? Y algo más todavía acá, inclusive acá no la he puesto todo, pero sí eh, les estoy aclarando, les estoy explicando sobre los límites, ¿no? Entonces acá dice así, esto cosas, por favor presten atención. El resultado es que dejando de lado las posibles restricciones de la política pública contra el monopolio, porque ahorita comento esto sobre el monopolio, la integración vertical o el tamaño agregado, el argumento de Nike no descubre ninguna razón imperiosa para explicar el hecho de que no se concentre toda la producción en una empresa grande. Aunque se han hecho otros esfuerzos para explicar las limitaciones del tamaño de la empresa, ninguno examina los problemas como acabo de plantearlos y ninguno resuelve realmente el enigma. Consideremos entonces mi enfoque de los límites impuestos.
al tamaño de la empresa en términos del fenómeno de la pérdida de control. Ahí está la madre del cordero. Entonces, ¿cuál es el límite del tamaño de la empresa? Aquel que está relacionado con el control, con los costos de gobernación de la empresa. Y ahí está la incertidumbre, eso hace poco señalamos, ¿no? Entonces, una empresa va a dejar de crecer, se estanca cuando ya no se pierde control de la empresa, ya no puedes gobernar. Entonces, ahí es tu límite. Y no necesariamente la que te dice costo marginal, ingreso marginal, ¿no? Y justamente volviendo a esto del monopolio, porque eso es lo que habíamos hablado, ¿no? Anoche nada más escuchaba a un candidato, a ver, ¿cómo es este señor? López Aliaga, del Renacimiento, del Partido del Renacimiento, creo que es. Este señor es empresario, inclusive había sido propietario de Perú Rail, ¿no? Y en una entrevista anoche a una periodista le dice, ¿no? De que yo soy, para empezar, yo soy empresario, ¿no? Pero si yo llego a ser gobierno, voy a hacer que todos los monopolios desaparezcan. O sea, está diciéndonos que en el Perú vamos a fomentar mercados competitivos. Pero eso yo me pregunto, ¿hasta qué punto él está hablando con sinceridad? Está hablando sin oportunismo. ¿Por qué razón? Porque este señor, yo no sabía, es propietario de Perú Rail y Perú Rail es un monopolio. Y justamente hace poco, el otro mes le han hecho paros, ¿no? ¿Por qué? Porque es un monopolio que cobra muy caro el transporte a Machu Picchu. Por lo tanto, limita pues el arribo de turistas, ¿no? Es muy caro. Entonces, que baje el precio para que vaya más turistas, sobre todo turistas nacionales, pues no a Machu Picchu. Entonces, los del pueblo hotel ya tienen ahí un turismo que los visita, ¿no? Pero si solamente vas a tener turistas extranjeros que tienen alto ingreso y pocos vienen, entonces no se beneficia mucho, ¿no? La actividad turística, por cuestión del monopolio. O sea, ¿cuánto es creíble de lo que nos está diciendo este señor, ¿no? Si él justamente tiene su monopolio. Y, y es más, ya se los dije, el problema no es de monopolio, sino hay que ver si este monopolio es eficiente o no es eficiente. Es ahorradora de costos, de economías de escala, de economías de alcance, se sacrifican, ¿no? Entonces, esas cosas hay que ver para ver que el monopolio sea eficiente, porque un monopolio, hemos dicho, no es ineficiente en la medida en que sea más este monopolio relacionado a los costos de transacción, ¿no? Es una gran empresa que está enfrentando, por lo tanto, eh, esta empresa está evitando que sus costos sean altos, ¿no? Por lo tanto, esta empresa es eficiente porque, primero, tiene una cualidad, especificidad de activos, altamente especializado, con tecnología de punta, etcétera. Por eso son competitivos, pues, ¿no? Entonces, allí en la empresa, pues, no es ineficiente. Ahora que nos digan que vamos a eliminar el monopolio, hay que verlo con pinzas. No es tan fácil decir así, ¿no? ¿Por qué? Porque políticamente puedes hablar maravillas, pero en la práctica eso es inviable. Peor aún, pues en el Perú, gran parte de nuestras empresas son monopólicas. Están en esa situación. Con excepción de la actividad primaria, el resto, los otros sectores son monopólicos. Entonces, los límites del tamaño de la empresa están relacionados con la pérdida de control. Proposición teórica y científica de Williamson. Es el aporte de la teoría.
Y algo más dice así, ¿no? Apliqué el mismo argumento al dilema del tamaño de la empresa, invocando la racionalidad limitada y advirtiendo que así se implican ciertos límites del control. O sea, el concepto de racionalidad limitada que nosotros tenemos, ese mismo concepto se utiliza al tamaño de la empresa, que va a depender, en este caso, lo que está diciéndonos, ¿no? A la racionalidad limitada. Y es que en la conducta oportunista de los agentes económicos está relacionada, pues, de acuerdo a su capacidad, de sus conocimientos, que tiene sus atributos físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un límite. Entonces, para la empresa también ese mismo concepto se aplica, ¿no? Los límites, pero más está relacionado a la pérdida de control, ¿no? Mientras tú tienes control directo sobre la empresa, eficiente. Pero si la pierdes, ya pues no. Entonces, no, eso ya la empresa se estanca o empieza a reducirse, ¿no? Y así dice, ¿no? Por lo tanto, a medida que aumenta el tamaño de la empresa y se añaden niveles de organización sucesivos, los efectos de la pérdida de control superan finalmente a las ganancias. En esta forma se alcanza un límite a la expansión radial. Ahí está concluida la proporción teórica del tamaño de la empresa. Porque ya les dije, ¿no? Los efectos de la pérdida de control de una empresa limita ahí el tamaño. ¿Por qué? Porque si estás perdiendo control de tu empresa porque es muy grande, estás entrando en pérdida. Tú no puedes aceptar pérdidas para la empresa, ¿no? Entonces, con esto de la pérdida de control es lo que realmente se logra el límite de expansión de la empresa. ¿Y saben cómo se explica esto? Voy a adelantarles, a ver, aquí también. Un ejemplo, que lo dice él también. Como ejemplo, ahí está. Hay tres ejemplos que pone Williamson para explicar justamente el límite del tamaño de la empresa. Pero voy a ver un solo caso nomás, porque esta la conocemos, ¿no? Cuando el monopolio discrimina precios. Eso lo han hecho el curso 2, ¿no? El monopolio discrimina precios. Justamente en la tercera parte vamos a seguir estudiando estos temas. Estos temas que estamos tratando en teoría, la tercera parte la vamos a hacer con modelos. Todo esto vamos a llevarlo a los modelos, sino que esta parte es como es teoría, aportes con proporciones teóricas del autor, mejor todavía lo discutimos en esa dimensión y luego ya lo vemos en términos de modelo. Y aquí plantea, no puede ilustrarse la diferencia entre la microteoría vigente y el enfoque de los costos de transacción, con un examen del conocido problema de la discriminación de precios. El monopolio, una empresa grande, con planta grande, que enfrenta a toda la curva de demanda, entonces esta empresa tiene capacidad de discriminar precios, o sea, cobrar a sus clientes distintos precios. Eso nos está diciendo. La discriminación de precios es eso, cobrar diferentes precios a distintos segmentos de demanda de consumidores, ¿no? Como notaría, el enfoque de los costos de transacción no abandona, sino que se agrega el modelo de la microteoría convencional. Supongamos que en el mercado en cuestión las economías de escala son grandes en relación con el tamaño del mercado, en cuyo caso la curva de costos promedios implica una extensión considerable de la producción. Es esta la que estamos hablando. ¿Están viendo ustedes
esa curva del costo medio, ¿no es verdad? Y esa curva del costo medio tiene pendiente negativa, pendiente decreciente. ¿Qué significa eso? Y por el supuesto también que está diciéndonos, ¿no? Vamos a asumir que el costo medio es igual al costo marginal, porque no estamos discutiendo problemas de costo, sino estamos hablando sobre demanda y costo de transacción, ¿no? Entonces, por ahí lo obviamos. Pero sí lo que nos interesa es conocer la curva del costo medio. En su pendiente negativa, entonces, ¿qué significa esto? Que este es un monopolio natural que goza de economías de escala. Y la mejor respuesta es que si esta empresa desea, están viendo ustedes el Q, la cantidad de producción de monopolio, Q sub M, cantidad de producción de monopolio. La empresa decide incrementar más unidades de producción hasta llegar a Q asterisco, entonces nos está diciendo que la empresa está incrementando su nivel de producción, pero con costos unitarios más bajos. O sea, se abarataría aún más. Produces más y abaratas. Se abarata tu producción unitaria, tu costo de producción unitaria. Por lo tanto, la empresa le interesa fijar distintos precios. ¿Y cuál es su límite de precios en la cuestión de discriminación de precios? Están viendo ustedes la curva del costo medio, ¿no es cierto? Se intersecta con la curva de demanda. En este punto Q asterisco. Q asterisco. En ese punto Q asterisco nos está diciendo claramente que la curva del costo medio interseca a la curva de demanda en ese punto. Y ahí se estaría fijando el Q asterisco de producción. Pregunta a ustedes, ¿no? La pregunta. Si la empresa tiene capacidad de discriminar precios, ¿no? Y ahí está, ustedes pueden ver dos segmentos, el A1 y A2. ¿Qué significa A1? Si la empresa actuara como monopolio, entonces estaría fijando este precio de monopolio y esta cantidad de producción de monopolio. Entonces, hasta allí estaría produciendo la empresa para satisfacer solamente ese triángulo, el A1, pues, ¿no? A esa demanda. Pero hay otra demanda, el A2, que desean comprar, pero si bajara el precio unitario. Y efectivamente, la empresa se da cuenta que tiene un segmento, un potencial de demandantes que desearían comprar sus productos a un precio menor. La empresa toma esa decisión. Entonces va a incrementar su nivel de producción de Q sub M a Q asterisco. O sea, en términos geométricos, el A2. Y ahí venía la pregunta. ¿Qué pasa si la empresa sigue produciendo más allá de Q asterisco? A un tal Castillo me estaba hablando. Castillo era, ¿no? ¿Quién era el que me estuvo diciendo? Ah, tú, Castillo, Abraham, que tienes falta. ¿Qué pasa si produce la empresa más allá de Q asterisco? Estás observando la gráfica, ¿no es cierto? Estás escuchando, Castillo. Castillo, estás presente. Había otro alumno que también me dijo que ha llegado tarde. A ver, vamos hablando. Vamos mejor llamando. Montalvo Darwin está presente.
A ver, Nina, Marco, y también la pregunta va para Parihuana, Parihuana, igual para Cantu Porcel, igual para Alexander Torres. Son 4 o 5 alumnos. Cualquiera de esos 5 que dé respuesta. ¿Qué pasa con la empresa monopólica que es discriminadora de precios? Es un monopolio natural, ¿no? Que goza de economías de escala. ¿Qué va a pasar con esta empresa monopólica si estaría produciendo más a la derecha de Q asterisco? ¿Cómo se explica eso? Profesor, una sería que estaría eliminando su insuficiencia de la producción. A propósito, Juana, ¿qué pasó? Estás llegando tarde, no estás llamando lista. Profesor, buenos días. No, el punto es que estoy teniendo problemas de conexión, incluso en otros cursos, o sea, me pasa de que me está botando a cada rato, entro y me boto del esto, incluso vuelvo a entrar y ya también me aparezco sola en la sala, y casi todos los cursos me está pasando eso, profesor. Ah, bueno, se Sí, es entiende. que yo estoy ahorita en provincia y no, creo que es por la temporada de lluvia, porque estos días está lloviendo todos los días constantemente, entonces, y en esta semana, desde la anterior semana está pasándome eso, entro y me bota, entonces, y vuelvo a conectarme y demora bastante. Sí, 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 no está tan buena la señal, eso es correcto. Bueno, volviendo entonces al tema, ¿qué pasa, Juanas, qué pasa con esa empresa si iría, incrementaría su volumen de producción más allá de ese Q asterisco que está en la gráfica? Estaría eliminando la insuficiencia de la producción. ¿Estás segura de lo que dices? Pregunta abierta Porque para todos. A ver, pregunta abierta para todos. ¿Quién quiere participar? Es abierta. Observen bien la gráfica. Concéntrense. El nivel de producción Q asterisco es un límite donde hasta allí puede fijar, discriminar precios el monopolio. Porque si empieza a producir más unidades, más allá de Q asterisco, entonces los costos son mayores que los precios. Entonces la empresa pierde. Por eso es que ese es su límite de discriminar precios hasta el Q asterisco. ¿Y cuál es ese nivel? Ese sería el precio competitivo. Si la empresa fuese competitiva, entonces ese precio sería el precio de mercado para ese nivel de producción Q asterisco. Así sería, ¿no? Entonces todavía a ese límite la empresa todavía sigue obteniendo ganancias. Entonces en esa área A1 y A2 hay segmentos de demanda que están pagando distintos precios. Todo depende del control o el gobierno que tenga la empresa. Pero antes de entrar a eso, justamente que ese es el tema final, quiero saber, está bien claro, ¿no es cierto? Eh, esta gráfica claramente me dice que puede fijar la empresa distintos niveles de precio hasta que pueda llegar al precio competitivo, que sería en este intercepto del costo medio con en este caso con la demanda, ¿no? Allí.
Pero ¿qué significan estas áreas? A1, A2. Aquí está explicando esto. Si asumimos que los costos de transacción, o sea, T, en esta gráfica estamos hablando con costos de transacción. Ojo, ahí dice, ¿no? Si asumimos que los costos de transacción son independientes del nivel de producción o que los costos de transacción sean cero, a propósito, ¿dónde estarían los costos de transacción cero acá? ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? ¿O están durmiendo? ¿Mm? Raúl Montañez, ¿ya has vuelto? Yolanda Uxa. Montañez. ¿Sí me escuchó? Sí, te escucho. ¿Cuál es tu respuesta? Profesor, no lo entendí. Los costos de transacción de... Solo estaba entendiendo solo en la última parte no lo entendí, pero la primera parte lo que estaba explicando. Les vuelvo a repetir a todos ustedes. Este curso no es un curso facilito, que hasta de repente pueden estar ustedes ahí escuchándome clases con música, mirando televisión. Si hacen eso están muertos, porque estos temas son muy densos. Son justamente novedosos. Relativamente, ya es antiguo esto, pero para nosotros es novedoso. Y muy pocos lo tratan. ¿Por qué? Porque no tienen dominio pues, de la teoría de los costos de transacción. Por eso la pregunta era, Montañez, ¿qué pasa con los costos de transacción acá? ¿Cuándo el costo de transacción es cero? ¿En qué parte del límite? Sería pues, cuando es en el mercado más competitivo, es cuando es cuando llega a un asterisco. Correcto, correcto. Pero más tendrías que decirme en el intersecto entre la curva de la demanda y el costo medio. En ese intersecto. ¿Por qué? Porque es precio de mercado competitivo. Y los costos de transacción son cero allí.